Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Raúl Ponce de León, ¿cómo andamos, ¿Cómo Raúl? le va, Bienvenido. Miguel Nogueira? Un gusto compartir esta columna con usted. Aguas turbulentas, ¿eh? Qué jornada intensa, ¿no? Porque ayer que empezó el proceso fue razonable, se siguió de cerca, pero todo esperaba a que se concretara la sentencia, la resolución final del juez hoy. Y fue... Sí, yo no sé si la esperaba hoy, ¿eh? Le piden 18 preguntas al ministro, que responda 18 preguntas. Las presenta antes de las 9 de la mañana y a los 2 minutos estaba A los 10 pronta. minutos tenía, obviamente ya tenía una postura tomada el juez independiente del fundamento que viniera desde la presidencia, desde el Ministerio de Salud Pública o de ACE. Eso no hay duda. Bueno, las opiniones ya las escuchamos recién hasta ahora. Pero simplemente lo que me gustaría A ver. recordar con la audiencia es que este juez Recarey ya tuvo una historia donde, porque en este caso expuso un juez cuestionando toda la política sanitaria del Ejecutivo y a toda la colectividad científica prácticamente está en desacuerdo con esto. Bueno, Es un caso que está en las agencias internacionales de a primera hora de la tarde, ¿eh? Recarey, nos vamos al año 2003. Había una causa de derechos 2003. humanos. 2003, Gobierno presidencia de de Jorge Jorge Valle. Sobre todo la investigación de lo que había ocurrido con Elena Quinteros, ¿sí? El juez de la causa era Eduardo Cavalli. Ya había procesado y puesto preso al ex canciller Juan Carlos Blanco, estaba investigando. Cavalli se enferma, una enfermedad muy seria, un cáncer, se va de licencia y entra el juez Recarey de sustituto. Esto era en el juzgado de primer turno donde estaba Eduardo Cavalli. 19 entra años atrás. Recarey y empieza a acelerar el proceso. Pide no innovar en el batallón número 13, donde se presumía podían estar los restos de Elena Quinteros. Pide toda la información en forma inmediata al gobierno de la Operación Zanahoria. Empieza a avanzar y a citar militares. Y eso genera una tensión muy fuerte. Nos hemos olvidado. No sé si no similar a lo que ocurrió con el general Medina. Y se acuerda en la caja fuerte, las citaciones. Sí, que dijo las citaciones. Bueno, acá esto no en va. el año 2003, el gobierno de Valle ya había estaba operando la Comisión para la Paz, toda una política, en fin, de tratar de resolver el tema. Recarey acelera, no da corte a ninguna de las intimaciones del Poder Ejecutivo, que dicen, bueno, está en la ley de caducidad, el presidente tiene que tomar la decisión, como sea habitual, si correspondía investigar o no. Ignora todo y cita a declarar a militares. Y ahí se genera una tensión muy fuerte porque el jefe de policía le dice al ministro de Defensa de la época, Yamandu Faude, que no iba a llevar presos, no los iba a detener para llevarlos a declarar a los militares implicados. Permanentemente el Poder Ejecutivo, Carlos Ramel, asesor del presidente, Raúl Lago, creo que era el secretario del presidente, tratando que la Suprema Corte de Justicia actuara sobre Recarey para desacelerar la tensión y el choque de poderes que había entre el Ejecutivo y el Poder Judicial representado por Recarey. Y allí yo recuerdo las declaraciones de Leslie Van Rompuy, que era uno de los integrantes, o el presidente de la Corte, decían, nosotros no podemos intervenir ante el juez tiene absoluta libertad para procesar, más allá que en el fuero interno estuvieran en total desacuerdo con lo que estaba haciendo Recarey en el año 2003. Llegó a tal nivel de tensión el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial que el pobre juez Eduardo Cavalli tiene que salir de su internación hospitalaria, volver al juzgado, frenar los disparates que en el proceso había hecho Recarey y había llevado a esa situación de tensión insoportable, volvió a encaminar todo y volvió a su internación. Con lo cual Recarey dejó de tener potestades en el tema, o sea, no tenía forma porque era el sustituto. Y claro, al no estar Cavalli quedaba la duda de quién era el que lo iba a sustituir. Recarey, por asignación directa, no iba a ser. Y la Suprema Corte decide hacer un sorteo, llamaron a los abogados de las partes que estaban en cuestión, y bueno, para que no haya la menor duda de esto, hacen un sorteo y el azar favoreció, aunque fuera una jueza, no fuera Recarey, que retomó, digamos, la investigación y bueno, siguió su curso y demás. Pero después de eso, al poquito tiempo, Recarey salió de la órbita penal y pasó a la civil, lo cual siempre se dice que es bajar un escalón. Sí, es como que y bueno, su minuto de gloria le volvió ahora, ¿no? Cuando subrogó al juez anterior, esperó el momento porque lo que decían, ¿por qué ahora esto? Y no en enero cuando se autorizó la vacuna. Era lo que decía creo que Farrés o alguno de los jerarcas de gobierno. Le preguntó Lucía Betancourt de BTV Noticias a uno de los abogados, a Dentone. ¿Por qué ahora? ¿No han sido contundentes afuera del juzgado los abogados que han presentado Para nada, esto? creo que fue una aventura y calzó.
y se llevaron una sorpresa con lo que ha sido el contenido. Sí, muy todo el mundo, contundente ¿no? la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que no había sido tan contundente cuando se anunció el inicio de la vacunación a los menores. Claro, pero millones de vacunaciones en el mundo han ocurrido, millones de niños pasaron, millones de niños superaron la época de crisis del COVID y no hubo casos que lamentar, por lo menos en forma... No, y en Uruguay no hubo muertes que se pudieran vincular, muertes de niños que se pudieran vincular, dijo hoy la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Esto fue dicho en el Sindicato Médico de Uruguay, que es muy elocuente. Absolutamente. A lo que hay que sumar lo que decía Nicolás González, ¿no? Que el propio presidente del Frente Amplio llamó al presidente de la República. Ni que hablar. Y el otro, que lo decían los jerarcas del gobierno, la decisión sanitaria, las políticas sanitarias son políticas del Ejecutivo, hay clara separación de poderes, ¿no? Y no le corresponde a un juez evaluar si un tratamiento tiene mayor o menos riesgo. No se expidieron así los científicos, lo hace el juez. Y como tú decías, Sí. en forma prácticamente inmediata. Los jueces y los diputados y senadores, frente a determinados temas, pueden llegar a contratar, y sobre todo la justicia, peritos de determinados. Digo, un desfalco, un banco que se funde, que se roba la plata, necesita que vos como juez tengas que hacer un equipo que lo paga el Poder Judicial, lo pagamos todos, pero lo paga el Poder Judicial, peritos contables, contadores, economistas, que puedan ayudar al juez. Ahora, el juez en 24 horas... Claro. Con cero conocimiento científico, lo dice él mismo, que no sabe nada de ciencia. Una larga, ¿no? Sí, sentencia. donde él dice que él de ciencia no sabe nada, pero con elementos de internet, supongo, y lo que han dicho estos abogados, porque de evidencia científica, no sé qué evidencia científica. Sí, la verdad que llama la atención un profesional con una trayectoria exponerse nuevamente al escornio, porque en definitiva que el gobierno diga esto es un disparate, va de suyo eso de la te quería valoración. preguntar para el final. Viste que hay quien dice, lo dijo con claridad Álvaro Delgado, los fallos se acatan, pero se pueden criticar. Esto es un disparate, agregó a comparto totalmente, sí, yo también comparto. de acuerdo. Después Eduardo Luz, entrevistado acá en BTV Noticias, dijo que eso es descalificar a otro poder del Estado. Y sí, efectivamente, uno descalifica el contenido de la sentencia. Esto lo decía John Fitzgerald Kennedy. Uno puede decir cualquier cosa sobre el fallo de una justicia. Lo que no puede hacer es no obedecerlo. Eso, y el gobierno lo obedeció al instante. Salió la sentencia y suspendió la vacunación. Ahora, criticarlo, por supuesto que se puede, y se ha dicho mucho más cosas sobre fallos judiciales. Decir que es un disparate es tratarlo quizás hasta bien, ¿no? Sí, y esto no fue una palabra que se le ocurrió ahí, ¿no? No, esto fue resuelto obviamente en reunión con el presidente de la República y volvió el Delgado de la pandemia, ¿eh? Sí, yo no sé si en definitiva... Digo, con contundencia, con presencia, con... Absolutamente. Con seriedad. Enojado pero controlado, en fin, muy categórico en sus apreciaciones, ¿no? Sí, y creo que todo el aval... Ahí nuestro director nos lo metió en el medio. Ahí está. Entre nosotros dos tenemos a Delgado. Reflexionó, dijo algunas... Prefiero no hacer más comentarios, dijo en un momento, ¿no? Sí, y Ferrés, que no es el... Le cuento a la gente que el prosecretario es gran parte, es el padre de la criatura cuando hablamos de la ley de urgente consideración. Digo, con insumos de todos lados, obviamente, ¿no? Y del acuerdo del puerto también es uno de los elaboradores del acuerdo. O sea que tiene una participación muy activa, pero no aparece demasiado, ¿no? Bien, como decía, como bien contabilizaba Nicolás González, los días 20, 21, 22, ahí estará el fallo del Tribunal de Alzada. No hay casación en esta instancia. O sea que lo que, si resuelve revocar el fallo, esto habrá sido la nada, y si no... La lógica dice que el tribunal le va a dar la razón al gobierno. Sí, hoy un par de abogados que hablando de cara a Poder Ciudadano, que se vienen un rato ahora a las 8 de la noche, un par de abogados me decían que esto cae en 2 segundos con un tribunal. Absolutamente. Pero se tiene que cumplir los plazos de 3 días, 4 días, en fin, pero que lo van digamos, a anular, va de suyo, ¿no? Bueno, sí, decía Aguirre, Gonzalo Aguirre. Si eso no ocurre, yo dejo el periodismo frente a esta Cámara, ya le digo, porque va contra toda lógica científica. ¿Se la jugó así nomás? Totalmente. ¿Se acuerda que hay un ministro que es ministro ahora que dijo que si ganaba Mujica se iba del país? ¿Y se fue? No. No, bueno, está. Yo se lo digo y se lo doy la reitero. chance para que siga siendo periodista. No, yo se lo digo. Dejo de hacer la columna. Quizás no me retiro tanto, pero dejo de hacer la columna porque en castigo por haber errado al fallo. No, pero va de suyo que la lógica es que lo tiene que anular. No se puede sostener. Es insostenible en el mundo y también en Uruguay un fallo así, ¿no? Raúl, un gusto como siempre. Igualmente.